Bienvenidos a Latitud Rusia, es un placer saludarles aquí ante el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja. Ahora le hablaré de este lugar en específico. Desde ahora y hasta la Copa del Mundo, cada semana en Fox Sports, Latitud Rusia, un recorrido por este inmenso país, un recorrido por su cultura, por sus escritores, por su música, por sus episodios, pero también por la Copa del Mundo, su actualidad, sus estadios, su historia, sus figuras, todo lo que ha rodeado al Mundial de Fútbol. El mausoleo de Lenin falleció en los años 20 y después de varios intentos se colocó este mausoleo. Ahí puede verse a la fecha, aunque a usted le pueda parecer un tanto extraño, el cuerpo de Lenin reposado. Es una situación controversial, muchos rusos ya prefieren que ya no se coloque a Lenin ahí. No obstante, a casi 100 años de su fallecimiento, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin se mantiene expuesto en este mausoleo ante el Kremlin. Detrás del mausoleo se encuentra el edificio, el Palacio Residencia Central del Poder en Rusia, donde despacha normalmente el presidente Vladimir Putin. Arrancamos Latitud Rusia y cada programa compartiremos con usted una frase vinculada a Rusia. En este caso es de un escritor maravilloso, cuentos inolvidables, Anton Chejov. En Europa Occidental la gente muere por la aglomeración, por la sofocante cercanía, pero con nosotros es por el amplísimo espacio. Dicho por Chejov, lo contrario de Europa Occidental, donde todo el mundo está encimado, Rusia, donde el espacio simplemente no termina. Arrancamos Latitud Rusia. Hoy, Latitud Rusia en su primera entrega viaja a Siberia, al estadio de Ekaterimburgo, a su lado trágico, a sus contradicciones, a su infinitud. Recordaremos el Mundial de Uruguay 30 y un rey rumano obstinado en ser parte. Además, la selección alemana y su complicada historia política. Iremos del cine de Tarkovsky a la música de Tchaikovsky, pasando por el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. Abróchese los cinturones. Latitud Rusia en Fox Sports. Reiterar la invitación a que nos acompañe de aquí al Mundial. La latitud es Rusia. De aquí al Mundial, Fox ya está en Rusia con este gran proyecto para que usted siente el país, escuche al país con su música, con lo que ha aportado en ese sentido, lo lea con todo lo que ha también derivado en el mundo de las letras, pero sobre todo se considere parte de esta Copa del Mundo en todo sentido. Yekaterinburg, ¿cuántos deseos tenía yo? ¿Cuánto deseaba que a México le tocara esta sede? Pienso, esto solamente se había dado cuando Manaus apareció para el Mundial 2014 en el corazón del Amazonas, o cuando se dio la sede en 2010 en Sudáfrica a Nelspruit, en la entrada a esa gran reserva, a ese sitio de safaris del Parque Kruger en Sudáfrica, ni más ni menos que la puerta a Siberia. Solemos pensar que Rusia es europeo y asiático, quizá mitades. No, la parte europea es apenas el 24% de Rusia. Ahí, en Yekaterinburg, comienza la parte asiática. La última vez que hubo Copa del Mundo en el continente asiático fue en 2002, en la final en Yokohama. El tricolor jugará en esa, la ventana a Siberia. Siberia, libro que cuesta abrir, de contrastes, con tinta de sangre. Es su enormidad, es su infinitud, es su oceánica falta de límite. El mundo no tiene final aquí, el mundo no tiene final. El hombre no está hecho para algo tan inconmensurable. Richard Kapuscinski. Aquí habrá fútbol. Aquí el Mundial 2018. Aquí jugará el Tri contra Suecia. Aquí, en el límite entre Europa y Asia. Aquí, entre lo más bello y lo más trágico. Amanecer invernal a las 9:20 de la mañana, del rosa al púrpura, rebotando sobre la omnipresente nieve. Al lado asiático de los montes Urales, la Catedral San Alexander Nevsky, para muchos, la de interiores más bellos de Rusia, celebra su misa dominical. Todo en Ekaterimburgo está hecho pensando en su lejanía y como puerta a Siberia. Por eso,
los viejos letreros precisando la distancia a caballo respecto a Moscú y San Petersburgo, en esa unidad métrica rusa, los versts. Por eso también la huella del tren transiberiano, trayecto de más de 9.000 kilómetros. Todo, además, con hedor trágico. Si Ekaterimburgo tomó el nombre de la esposa del zar Pedro el Grande, Catalina, y si las obras del transiberiano fueron inauguradas por el zar Nicolás II, aquí también terminó esa historia, la de la dinastía de los Románov. Nombre trágicamente preciso, la iglesia sobre la sangre. Aquí fue asesinada la familia del último zar Nicolás II, su esposa, la zarina Alexandra Feodorovna, sus 4 hijas, incluida Anastasia, de quien luego se diría en Occidente, falsamente, que había sobrevivido, el heredero al trono, el zarevich Alexei. Pero enfrente de la iglesia y de esa vieja casa del comerciante Ipatiev se encuentra este monumento al coraje comunista. Asuntos de la historia que frente al lugar del asesinato esté el monumento a los verdugos. Entre fotografías de los últimos días de los Románov en Ekaterimburgo, una estatua recrea el momento en que la familia imperial baja al sótano para ser ejecutada. Nicolás II carga a su hijo Alexei, muy afectado por padecer hemofilia. A su alrededor descienden su esposa e hijas. A unos kilómetros se ha erigido un monasterio en el primer punto donde se intentó ocultar sus restos. Ganina Yama mantiene la fosa, que fuera una mina de hierro, y numerosas reliquias del zar. Punto de peregrinación por la Rusia, que ahí terminó. Punto de luto por las personas, más tarde canonizadas por la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Bajo su estatua aparece el nombre como santo mártir: Sviataya Stratoperpitsia Alexandra Feodorovna, santa mártir Alejandra Feodorovna, la zarina, cuyo cuerpo fue lanzado aquí. Cerca otro memorial en el sitio donde finalmente fueron sepultados. Todo eso en el límite europeo de la ciudad, definido por un geólogo y marcado por un monumento en el que ponemos cada pie en un continente. Pese a lo que podríamos pensar como tajante división, esos montes Urales en teoría tan altos, aquí, en el paso Europa-Asia, son casi imperceptibles. Sin embargo, este libro siberiano es complejo. La ciudad que llora por los Románov al mismo tiempo mantiene la estatua de Lenin, incluso la de Yakov Sverdlov, líder comunista a quien se atribuye la orden de matar a la familia imperial y quien dio nombre durante la época soviética a la ciudad, Sverdlovsk. De regreso en Asia, emerge el estadio con algunos trabajos pendientes todavía. Una fachada señorial que remite a la arquitectura en tiempos comunistas. El Central Stadium de Ekaterimburgo, o Yekaterinburg, arena, imponente pese a ser pequeño aquí en el inicio de Siberia. Estadio con 2 especies de incisiones, como si un cirujano lo preparara para la Copa del Mundo. La FIFA exigió un estadio para 35,000 aficionados que este sitio y el Fútbol Club Ural no requerían. Por eso la ampliación provisional lo convirtió en un Frankenstein, con gradas temporales fuera de la estructura. El libro nos devuelve a páginas trágicas. El memorial, por la innumerable cantidad de individuos enviados a trabajos forzados al Gulag, a Siberia. Senderos siberianos, la vastedad, la crudeza del invierno, una cara ciertamente hermosa e imponente de la naturaleza. Pero para el hombre, la palabra Siberia no puede sonar de una manera bella o estética. Por siempre Siberia tendrá connotaciones de represión, de tragedia, de excesos, de muerte. Una flor con escarcha, miles de nombres de víctimas y 2 caras en llanto, una viendo hacia Europa, la otra en dirección a Asia. Pararse aquí es otra forma de leer El archipiélago Gulag, obra cumbre del Nobel de Literatura Alexander Solzhenitsyn. El terror stalinista,
la paranoia convertida en muerte masiva, la cifra calculada en más de 1,5 millones de fallecidos de toda religión y procedencia entre 1929 y 1953. Volvemos a la ciudad. Cambia un tanto el ánimo con otro Ekaterimburgo difícil de prever. El de la estatua y esquina de los Beatles o de Michael Jackson. El de ese curioso homenaje al teclado de las computadoras al que hace falta quitarle gruesas capas de nieve. Tal como a esa presa congelada que cuando vuelva a ser líquida reflejará el moderno centro Yeltsin en honor al primer presidente ruso nacido en esta región. Si Siberia es colosal, el Museo Militar aquí va en ese tenor. Cientos de tanques, aviones, portamisiles. Le llamaban el órgano de Stalin, una de las mayores innovaciones bélicas que permitió que el fascismo, que el nazismo fueran derrotados. Los Katyushas. Katyusha significa pequeña Katia y la famosa canción en la que Katyusha le escribe a su novio en el frente, a un soldado, diciéndole: ánimo, a ganar. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюшу сбережет. A la noche que cae pasadas las 3 de la tarde, los edificios del nuevo Ekaterimburgo pretenden dar vida con color a tan intensa historia. Un día después, volveremos a esos senderos interminables y nos esperará el mejor aliado del hombre en esta helada infinitud, el husky siberiano emocionado por salir a surcar las nieves. Como los locales dicen, 100 rublos en Siberia no es dinero. 1000 kilómetros en Siberia no es distancia. Medio litro de vodka en Siberia no es alcohol. Pero como Chekhov escribiera, incluso en Siberia hay felicidad. Felicidad en ese libro abierto. Felicidad, tras tanto, tantísimo, inenarrable pesar sobre este blanco imborrable, sobre las nieves de Siberia. En cada emisión de Latitud Rusia viajaremos hacia la Copa del Mundo correspondiente a lo que la rodeó, la política, la sociedad, los episodios, la anécdota. En el caso de Uruguay 30, el periodo entre guerras, el crash de Wall Street, los largos traslados en barco desde Europa para los que se animaron hasta Sudamérica. Un planeta caótico intentó reunirse para disputar la primera Copa del Mundo. Tan caótico que venía de una guerra mundial e iba camino a otra todavía mucho más sanguinaria. Ahí emergió el primer jefe de Estado de la historia de verdad obsesionado con el fútbol. Fue el rey Carol II de Rumania. A escasos 35 días del Mundial de Uruguay 30, asaltó el trono de su país que pertenecía en papel a su hijo Miguel de solo 3 años de edad. Su primera decisión, tan autoritaria como todo su polémico mandato, colocaba el foco sobre el balón. Rumania tenía que participar en el torneo. Disponía de poco más de un mes y se movió el monarca. Él mismo seleccionaría al plantel. Él mismo amenazaría de expropiación a la empresa petrolera británica donde trabajaban los futbolistas rumanos en caso de que no se les permitiera la larga vacación pagada para asistir. Él mismo viajaría 3 semanas en el barco con los jugadores y entrenaría a diario en alta mar con ellos. Él mismo, el rey Carol II, ofrecería apoyar en una eventual guerra a su joven vecino, el reino de Yugoslavia, si se sumaba también al certamen, lo cual los yugoslavos hicieron de último momento, pero casi con puros serbios, renuentes los croatas. Populismo como muchas de las futuras medidas de Carol II, ese hombre mujeriego, conocido por sus hijos fuera de matrimonio, por su afición a la fiesta, o más que populismo, genuina pasión futbolera. Quizá un poco de las dos.
Para 1940, Carol II fue derrocado, por siempre envuelto en acusaciones de represión, absolutismo y racismo. Ese petróleo operado por la empresa forzada a liberar a los seleccionados rumanos para el Mundial de Uruguay terminó siendo vital en el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Más allá de eso, el Mundial de 1930 apenas hubiera contado con 2 equipos europeos de no ser por su obsesión futbolera, de no ser por esa su primera decisión en el trono, ir al Mundial. Hay algo que no puede faltar en una casa rusa y no me refiero al vodka. Mucho antes, esto que aparece aquí junto a mí, el samovar, o pronunciándolo correctamente, el samavar. Muchos se confunden con las os y las as porque en ruso, cuando la o no va acentuada, se pronuncia como a. ¿Y qué significa un samovar o samavar? Pues autohervidero, así es como lo podemos traducir del ruso. Suele llevar todo este espacio para ir colocando las hierbas, el fuego, y así se da pie al té. Hacia los años 1780, en la ciudad de Tula, muy cercana a Moscú, empezó a darse esta tradición, y de entonces viene la frase tan rusa de sentarse al samovar, o platicar, o reconciliarse con el samovar. Toda la rutina rusa se da de la mano de estos que suelen ser espectaculares, muchos muy vistosos. En 1638, Rusia recibió como donación de su vecino Mongolia, donación al primer zar romano, Mijael I, recibió como donación el té. Décadas después, Siberia ya era llamada la ruta de importación de té desde China. ¿Cómo lo toman en Rusia? Lo toman chorny chai. ¿Qué significa esto? El té negro es el té que suelen tomar por allá en Rusia. A la fecha el nombre es chai, como decía chorny chai, té negro. Cha, como en China, nunca lo tradujeron y así se lo quedaron. Y algunas estimaciones establecen que Rusia es hasta el 4º consumidor mundial de té per cápita. Lo toman muy azucarado, lo toman con miel y siempre de la mano de ese infaltable samovar o samovar. ¿Qué tan importante? Que aparece mencionado el samovar en muchas novelas, en muchos escritos. Por ejemplo, el escritor predilecto de los rusos, Alexander Pushkin, escribe en el Eugenio Onegin. Todos querían casar a su hija con ese vecino ruso. Conversación sobre el aburrimiento del soltero. Le insistían de forma astuta, llamándole a su samovar. Nadie más que Dunia serviría el té. El gran honor de servir el té en el samovar, según cuenta Pushkin. En todo episodio de la vida rusa tiene que haber siempre uno de estos. Y ante esta imagen del mausoleo de Lenin ante el Palacio Presidencial en el Kremlin, una pausa, volvemos a Latitud Rusia. Y en tan colosal país como Rusia hay espacio para muchísimas curiosidades. ¿Qué tal esta? Rusia tiene 11 usos horarios del enclave de Kaliningrad en el mar Báltico hasta llegar a la península de Kamchatka, ni más ni menos que 2.000 kilómetros todavía al oriente, todavía al este de Japón. Así de vasto es Rusia. 11 usos horarios. Кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, не церкви Божьей. Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, Veíamos imágenes de la película Andrei Rublev o Andrei Rublev de Tarkovsky. Quienes estudien cine, comunicación, los auténticos cinéfilos, saben que hablo de una joya, aunque muy compleja, evidentemente. Esta película, y evidentemente aquí en cada programa de Latitud Rusia tendremos algo de cine ruso, esta película trata sobre el pintor de íconos o iconos del siglo XV, Andrei Rublev, por su alto contenido espiritual, existencial, reflexivo. Estuvo censurada en la Unión Soviética y luego se publicó editada. De hecho, hay muchas versiones de la misma. Recrea la Rusia medieval y para muchos es la mejor película de la historia. Aparece en blanco y negro toda la narrativa, salvo cuando se muestran las pinturas
de Rublev. Insisto, es muy compleja en su técnica, en su comprensión, en su filosofía, en sus planos secuencia, en sus tomas aéreas, en su cámara lenta, pero es imprescindible para los cinéfilos. Veamos algo de esta joya de Tarkovsky. Эх ты, козел! А ну помоги ему, в кусты! Fox en Rusia, continuamos y por supuesto es todo sobre Rusia, pero también todo sobre el Mundial. Figuras de la Copa del Mundo, figuras con historias particulares. ¿Qué tal esta que ahora veremos de Sadio Mané? Su camino hasta el estrellato en el Liverpool, pasando por ligas menos competitivas, pasando por sufrimiento, pasando por una infancia complicada. Luis Mario Sauret nos presenta su historia. Con apenas 15 años de edad, acudió a la prueba que determinaría su futuro como futbolista, con unos pantaloncillos desgastados y que no eran para fútbol. Sus zapatos estaban viejos y desgastados. Eran impropios para jugar, como se lo dijo un hombre que atestiguaba las pruebas, según comentó en una entrevista al portal Gol. Los comentarios no acabaron con el sueño del joven Sadio Mané, quien viajó más de 350 kilómetros de su natal Sidiou hasta Dakar, capital de su país, Senegal, donde comenzó a forjar su sueño desde el momento en que aquel hombre que cuestionó su indumentaria lo vio jugar y lo escogió para su equipo. En Rusia, el delantero del Liverpool acudirá a su primer mundial y lo hará como figura. Con apenas 25 años de edad, la carrera de Mané crece como la espuma. Los Reds pagaron 40 millones de euros al Southampton por sus servicios y hoy el veloz delantero es pieza clave del equipo de Jürgen Klopp. Antes lo fue de los Saints, del Red Bull Salzburg y del Metz en Francia, sus clubes anteriores. La imagen de Mané dio la vuelta al mundo apenas en enero pasado, cuando no pudo contener las lágrimas tras fallar el quinto penal en la tanda que determinó la derrota de Senegal en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones ante Camerún. Pero el fútbol siempre ofrece revanchas y esta le llegará el próximo verano. Vigavarite Paruski, Yauyega Vari Paruski, Niemnogano Yaga Vari Paruski. Quiero decir que si ustedes ya hablan ruso, yo ya hablo un poquito de ruso, no tanto, pero ya algo, y por eso aquí tendremos en esta Latitud Rusia nuestras clases, nuestras lecciones de ruso. La esencial, y de hecho ya todo el staff está pendiente. Hola, ¿cómo estás? Privet, Kak, Diela. Muchos se pueden confundir entre la I y la E. Sucede que la E en ruso suele sonar IE, por eso es Privet, Kak, Diela. Pero la siguiente frase que puede ser muy relevante para cualquier contacto si usted va a la Copa del Mundo, ahora por aquí, la tenemos. Me llamo Alberto, ¿cómo te llamas? Miña Zabut Alberto, Kak vas Zabut, Kak vas Zabut, una frase esencial, Miña Zabut Juan, Miña Zabut Iván, Miña Zabut como usted se llame, así es como se dice, me llamo. Y la tercera de esta pequeña lección que tenemos en esta Latitud Rusia, en esta escuelita de ruso. Mucho gusto, siempre es importante, ¿no? Presentarse bien, que se vea que los mexicanos, que los latinoamericanos somos gente correcta. Очень приятно. Aquí las lecciones de ruso, por supuesto abiertos en redes sociales para que usted nos pregunte qué decir. No daré clases de cómo ligar, eso ya es responsabilidad de usted, evidentemente. Y así como a cada emisión de Latitud Rusia veremos algo de cine ruso y de música rusa y también de costumbres rusas, ya veíamos el samovar, el samávar, también personajes rusos. El 12 de abril del 61, Yuri Gagarin dio a la Unión Soviética su mayor victoria en la Guerra Fría. A bordo de la nave Vostok, traducible como Este o como Oriente, se convirtió en el primer ser humano en llegar al espacio. Solo viviría 34 años. Su lugar de nacimiento, a 200 kilómetros de Moscú, en Smolensk, ahora lleva su nombre. De unos 57 de estatura, era muy bajito, con sonrisa permanente muy contagiosa. Sus 108 minutos en órbita marcaron un antes y un después para la humanidad. Uno de los mayores símbolos de la Unión Soviética, siendo además hijo de un trabajador de construcción
murió al averiarse su avión en un vuelo de rutina. Hoy sus cenizas reposan ante la muralla del Kremlin, cerca de ese mausoleo de Lenin, desde el cual ya les hemos estado hablando este día. Justo ese Kremlin, donde fuera aclamado por millones de personas, y no es un decir, cuando volvió de su estancia en el espacio. Esas imágenes, cuando Gagarin regresó al Kremlin, y ese discurso, inolvidables. Слава великому вождю! Было оказано такое большое доверие. Y es que sobre todo cuando alguien ya ha tenido el privilegio como un servidor de estar en la Plaza Roja y ver el tamaño de los espacios y de repente encontrar esas imágenes repletas de personas aclamando a Gagarin, sí son imponentes. En aquel momento, en la Unión Soviética, el símbolo deportivo era Lev Yashin. El símbolo, ya se sabe a nivel científico, a nivel académico, era este hombre, Yuri Gagarin. Y entonces Lev Yashin dijo en ese instante esta frase que hoy compartimos: la sensación de ver a Gagarin en el espacio solo es comparable a mi disfrute por atajar un penal. Dijo ese Lev Yashin. Lo que son las cosas, el póster de Rusia 2018 conjuga la imagen de Yashin, pero también elementos de esa carrera espacial con Gagarin a la cabeza. Y en cada emisión, así como tendremos la frase que ya veíamos, la de Chekhov, tendremos a una figura mundialista. En este caso empezaremos con José Leandro Andrade, quizá la primera gran figura del fútbol con sangre africana. Campeón olímpico con Uruguay en el 24 y en el 28, lo ratificó después en el Mundial del 30. Le apodaban la Maravilla Negra. Este fue José Leandro Andrade. Si el pequeño Uruguay fue el amortiguador perfecto entre sus dos inmensos vecinos, Brasil y Argentina, José Leandro Andrade brotó como síntesis perfecta de esas dos tierras rivales, padre afrobrasileño y madre argentina. Su fútbol era de una estética rebelión, rítmico como las intensas percusiones que Andrade solía tocar en carnavales, de hechizo como la tradición de candomblé de su padre exesclavo. Llegó a los Olímpicos de París 24 como desconocido. Al saber que espías de equipos europeos acudían a verlos entrenar, hizo todo mal. Una vez en el partido, despedazó a cada rival. Así, se convirtió en ídolo popular, sensación parisina que le llevó hasta a bailar con la celebérrima actriz Josephine Baker, quien más tarde sería espía en la Segunda Guerra Mundial. Andrade se colgaría otro oro en Ámsterdam 28 y luego sería campeón del mundo en Uruguay 30. La Maravilla Negra, apodo perfecto en contraposición al de Josephine Baker, la Venus Negra. José Leandro, el transgresor, el bohemio, el driblador, el incontenible ya con balón, ya en la noche. El hijo de esos dos vecinos, a los que luego vencería en la cancha con la casaca de esa especie de amortiguador, el pequeño Uruguay. ¿Y cómo ha sido la relación del gigante ruso en su momento soviético con México, con América Latina? Iremos repasando en esta Latitud Rusia episodios, relaciones, vínculos muy intensos. Por ejemplo, en 1929, León Trotsky, uno de los mayores jerarcas de la Unión Soviética, tuvo que exiliarse debido a su confrontación con Stalin. 5 años antes, al morir Lenin, muchos pensaban que él podía llegar a heredar el liderazgo soviético, pese a que en su momento, antes de la revolución incluso, tuvo diferencias con el propio Lenin. Expulsado del Partido Comunista, pasó por varios sitios hasta que el gobierno de Lázaro Cárdenas
motivado por Diego Rivera y Frida Kahlo, le otorgó asilo político en 1936. Se instaló en la Ciudad de México, en Coyoacán, y fue asiduo de la rutina mexicana en paseos, en reuniones, yendo al Zócalo, yendo a Xochimilco, esa casa en la que vivió con su esposa Natalia Sedova y en la que fuera asesinado por el comunista español Ramón Mercader en agosto del 40, se ha convertido en un espléndido museo. El mismo Ramón Mercader, que por cierto, tras salir de prisión en México, sería condecorado como héroe de la URSS. Al morir Trotsky, su funeral recibió a miles de mexicanos estas imágenes, cuando Trotsky había fallecido en nuestro país. Y entonces, muchos mexicanos que lo tuvieron acá unos cuantos años pasaban a rendirle respetos. Todo sobre Rusia, todo sobre la Copa del Mundo, todo sobre la historia mundialista, pero también todo sobre la selección mexicana. ¿Y quién mejor para compartirlo semana a semana aquí en Latitud Rusia que la sombra del Tri? Queridísimo Rubén Rodríguez, adelante. Mi querido Beto, el gusto es mío y qué mejor momento que iniciar este camino a Rusia aquí en Fox Sports, qué mejor que de la mano de un conocedor y un trotamundos como tú, mi querido Beto, en esta Latitud Rusia. Y bueno, pues cada semana estaremos con lo mejor de selección mexicana, la nota más importante de la semana, y creo que hoy el punto importante a unos cuantos días de que ha iniciado el año es la continuidad de nuestros futbolistas. México tiene jugadores viviendo en Europa, pero no juegan. Te presentamos lo siguiente. A 6 meses del Mundial, Juan Carlos Osorio, director deportivo de la Selección Mexicana de Fútbol y el área deportiva de la misma, alistan los rivales para los juegos de preparación que tendrán de cara a su debut en Rusia. Sin embargo, la mayor preocupación es la nula y en algunos casos poca participación de los jugadores mexicanos en sus diferentes equipos. De su cuadro estelar, solo 4 son los regulares en sus equipos: Guillermo Ochoa, Néstor Araujo, Andrés Guardado e Irving Lozano, y a últimas fechas Héctor Herrera. El resto reza por minutos en el campo y oportunidades de juego. Incluso han solicitado salir de su actual institución para buscar una mejor preparación de cara a la Copa del Mundo, como en el caso de Miguel Ayun, que en el Porto solo escucha falsas promesas de minutos y al final del día no le cumplen y lo marginan del equipo. Javier Hernández es otro que sufre del mismo dolor. La falta de oportunidades y de confianza principalmente del cuerpo técnico del West Ham, quien lo tiene con 10 o 15 minutos promedio, es lo que ha hecho que su rendimiento disminuya y por ende su calidad en el campo. Además de que a últimas semanas ha sufrido de fuertes declaraciones en su contra por parte del dueño del equipo. Raúl Jiménez, quien a pesar de ser un jugador que responde, no ha encontrado su momento de regularidad en el Benfica y solo presume minutos cada semana. Esto debido a que se resistió a ir al fútbol de China tras una potente oferta, lo que hizo que el club se molestara y lo mandara a la banca. Diego Reyes es otro que tuvo un gran torneo el año pasado en España y al no querer venderlo, el Porto le pidió regresar para amarrarlo a la banca y darle oportunidades en el torneo de Copa, nada sobresaliente. Héctor Moreno, el hombre fuerte de la central mexicana, no juega en la Roma ni por error. Su pecado fue ser contratado por el director deportivo y no por el entrenador. Por esa razón no es tomado en cuenta. Jesús Corona, Carlos Salcedo son tema aparte porque tienen continuidad, si no como titulares absolutos, sí con minutos más continuos, los que les da cierto movimiento, forma física y futbolística. Pero si a eso sumamos el tema de los que regresaron a la MLS, como Carlos Vela y los hermanos Dos Santos, quienes por formato de su torneo no tendrán actividad hasta abril, los ponen en serios predicamentos, incluso para ser tomados en cuenta en la lista final para la Copa del Mundo. Serios problemas para Juan Carlos Osorio. El colombiano arranca el año mundialista con grandes problemas para su equipo en cuanto a ritmo, volumen de juego, tema vital en su armado táctico. Beto, ahí está el tema con los futbolistas mexicanos. Juan Carlos Osorio inicia el año con muchísimos tópicos en la cabeza, pero este tema le va a robar durante los próximos 6 meses la atención poderosamente. Creo que es momento de que el técnico colombiano fije la mirada en la Liga MX, les dé más confianza a los jugadores que juegan en México y así, ¿por qué no pensar en un 11? Tal vez no con tanto nombre, pero sí con volumen de juego, con forma física y momento futbolístico, que es lo más importante para encarar una Copa del Mundo.
mundo. Hay pocos partidos, pocas fechas para encarar este compromiso y sobre todo muy poco tiempo para tener un mundial diferente. Nos vemos la siguiente semana en este mismo lugar, mi querido Beto. Muchas gracias, querida Sombrita, querido Rubén Rodríguez, con quien ya compartí buenas coberturas por tierras mundialistas, por Rusia. Pasamos, ya estuvimos con la música, con los personajes, con las costumbres, con cosas del mundial. Pasamos a la música de Rusia. Este personaje es imprescindible para la música universal. Piotr Ilich Tchaikovsky, para muchos, el primer gran compositor ruso que incursionó al máximo nivel en la tradición de música clásica de Europa Occidental. En el siglo XIX desarrolló obras idóneas para los movimientos, para la cadencia del ballet. Su repertorio va del Cascanueces, quizá, o seguramente usted lo conoce, al Lago de los Cisnes, que aquí vemos bailado primero por el gran Rudolf Nureyev, el bailarín ruso, pero después por Natalie Portman en la inolvidable Black Swan o Cisne Negro. Igual de emblemático es el concierto de Tchaikovsky para piano número 1. En el siguiente video, que me empeciné en que fuera interpretado por el gran pianista chino Lang Lang, quien apareciera en la inauguración de Beijing 2008, ahí podemos ver de qué se trata esta música, esta melodía que seguramente usted ha escuchado de Tchaikovsky. No se vaya, hacemos una pausa ante esta muralla del Kremlin y el mausoleo de Lenin. Rusia, siendo tan futbolero, en su momento también la Unión Soviética, no ha destacado a las proporciones que en otros deportes en el balompié. Sí, por ejemplo, tenemos personajazos, y los iremos repasando aquí en Latitud Rusia, como Larisa Latínina. Hasta antes de la consagración de Michael Phelps, ella, Larisa Latínina, ocupó la cima del medallero olímpico. 9 medallas de oro, 5 de plata, 4 de bronce, más que la mayoría de los países ella sola. Y esto a lo largo de 3 ediciones. Melbourne 56, Roma 60, Tokio 64. Subió al podio en absolutamente todas las pruebas que disputó, salvo por una. Eso es excelencia. Ella nació y ella comenzó la gran tradición soviética en gimnasia, logrando vincularla al ballet que la propia Latínina practicara en su niñez. Fue criada por su madre tras fallecer su padre, tras morir en la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Nacida en Ucrania, pero tras la disolución de la Unión Soviética, Latínina decide asumir la nacionalidad rusa. Por eso la polémica muchas veces cuando dicen era ucraniana, era rusa, era soviética, pero ella decidió, cayendo la URSS, ser rusa. Larisa Latínina, de las mayores glorias olímpicas de la historia.
Al hablar de las Copas del Mundo es común repasar las grandes glorias de cada selección, sus jugadores, sus innovaciones tácticas, sus logros, pero no tanto la historia que ha seguido a cada selección. Y para empezar, nada menos que Alemania. Historia, cultura, política y el convulso siglo XX germano, todo de la mano de esta selección. Aquí lo vemos. Sus colores titulares por siempre serán los de la primera unificación. Blanco y negro, como la bandera prusiana bajo la que nació Alemania en 1871, integrando a decenas de estados germánicos que habían sido independientes. Caso curioso, a Alemania como a Italia primero llegó el concepto del fútbol moderno y mucho después la noción de una patria de esas proporciones. Entonces, la más convulsa historia se retrató en cada etapa. La terrible crisis de la Alemania de Weimar, cuando la hiperinflación llevó a los niños a jugar con fajos de billetes que ya no valían, impidió a los teutones viajar al Mundial de Uruguay 30. Con los nazis en el poder, una visita de la selección alemana a la inglesa fue tomada por el aparato de propaganda. Miles de germanos desplazados a Londres. On the morning of the match, London is flooded with 10,000 German supporters out to enjoy themselves. First comes the important ceremony of saying Heil. 3 años después, los ingleses devolvieron la visita y en un acto por siempre criticado, instaron a sus jugadores a efectuar el saludo nazi en la cancha. And the English team in white shirts give the Nazi salute during the German national anthem. Entonces Austria fue anexada por el Reich, la llamada Anschluss, y Alemania pudo disfrutar del talento muy superior de sus hasta entonces vecinos del sur, los tiroleses. Tras la Segunda Guerra Mundial hubo hasta 3 selecciones alemanas al mismo tiempo, no solo la federal y la democrática, como sería hasta los años 90, sino la de la región de Sarre o Saarland. En 1954, el lado occidental encontró en la coronación mundialista una especie de despertar moral tras el desplome en todo sentido en la guerra. El milagro de Berna le llaman, y una narración que formalmente es el cierre de la posguerra. Aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister! Y en 1974, el choque entre las dos Alemanias en un cóctel. La federal, dirigida por Helmut Schön, nacido en la Alemania democrática y quien había saltado a la fama dirigiendo a Saarland, esa tercera selección que poco duró. El escritor Günter Grass diría: 1-0 a favor de Alemania. ¿De qué Alemania? ¿De la mía o de la mía? Así llegamos al Mundial 90, ya con el muro de Berlín caído, pero aún sin integración política. La franja tricolor en el pecho en el uniforme sería el símbolo de la nueva Alemania a semanas de nacer. Ya en pleno Brasil 2014, y solo con un jugador nacido en la extinta RDA, Toni Kroos, Alemania conquistó su primer título reunificada. En tan larga y convulsa historia, la estabilidad en esa Mannschaft, todavía con los colores prusianos y apenas con 10 seleccionadores nacionales en casi un siglo. En la Actitud Rusia nos hemos esforzado, hemos estudiado para que usted tenga todo sobre el país sede, lejos de estereotipos. Pero hay un instante de este programa que quisimos destinar a cómo Occidente se empeñó en etiquetar, en simplificar a los rusos, a los soviéticos durante la Guerra Fría, los malos, los villanos. Y por eso veremos cada programa un villano de la cultura popular. ¿Y cuál mejor para comenzar que Iván Drago? Iván Drago, el boxeador, era hermético, militarizado, amenazante, sometido al sistema, falto de emociones, de sangre fría cuando mata a Apollo Creed, sangre fría. Más una máquina que una persona. Por supuesto era inhumano, tal como Estados Unidos veía o pretendía ver o quería que se viera a la Unión Soviética en la Guerra Fría, incluido, claro, el dopaje implícito durante la película Rocky IV. Ahí, a mediados de los 80, Rocky Balboa se va a Rusia a pelear contra Iván Drago, y ahí también pretende demostrar que el capitalismo y el individualismo de Occidente tiene mayores bondades al derrotar a este boxeador que, como suele suceder,
el actor para ser el villano ruso no era ruso ni soviético, era sueco, Dolph Lundgren, ese gigantesco actor, también deportista. Con todo lo que les gusta hablar a los rusos, y créanme, les encanta platicar, Drago apenas esboza unos 4 o 5 renglones en toda la película. La que habla es su esposa, Brigitte Nielsen. Veamos cómo sonaba el himno soviético al inicio de esa pelea entre Iván Drago, el temible, y Rocky Balboa. ¿Y qué pasa con la Copa del Mundo 2018, con la cuenta regresiva apretando rumbo a la inauguración? Andrés Suárez nos lo presenta, las novedades, las selecciones, los preparativos, la parte logística, la parte de seguridad, todo sobre Rusia 2018, aquí en Fox en Rusia, con Andrés Suárez. La cuenta regresiva hacia Rusia 2018 continúa. Los organizadores afinan detalles para el evento deportivo del año que reunirá las mejores selecciones del planeta. Esta semana se dio a conocer que el comité organizador se reunirá con representantes de los 32 equipos clasificados a finales de febrero. El evento se celebrará en Sochi y servirá para repasar el reglamento del torneo, validar los horarios, así como para informar sobre las medidas que habrá en cuanto a seguridad. Justamente de este último tema, se informó que la policía británica ayudará y asesorará a las autoridades rusas sobre las medidas a tomar ante posibles actos vandálicos que podrían suceder en el Campeonato del Mundo. En cuanto a lo deportivo, las selecciones entran en la recta final de su preparación. Sin embargo, no todas cuentan con los elementos necesarios para enfrentar la Copa del Mundo, como por ejemplo un entrenador. En las últimas ediciones del Campeonato del Mundo, la selección de Australia se ha vuelto un invitado recurrente. Los Socceroos sufrieron de más, pero finalmente lograron su boleto a Rusia 2018. No lograron obtener la clasificación de manera directa y fueron superados por Japón y Arabia Saudita en el sector B de la conferencia asiática. Los Socceroos tuvieron que llegar por el camino largo a Rusia. Su primer prueba sería Siria. Crosses a brilliant one, and here is the equalizer. That man again. Watch out the corner flag. Is he going to knock it down? Australia sufrió, pero logró aprobar el primer examen. La segunda evaluación incluiría un viaje a Centroamérica. Los australianos fueron superiores en los 180 minutos y derrotaron a Honduras. La alegría de obtener el boleto a Rusia se difuminó un poco cuando de manera sorpresiva Ange Postecoglou renunció al cargo de entrenador de la selección oceánica. El no tener entrenador ha desatado la locura de los hombres encargados del fútbol australiano. Las evaluaciones no deben hacerse en función de lo que se obtiene, sino en función de lo que se merece. Con un currículum que muchos entrenadores envidiarían, el nombre de Marcelo Bielsa suena cada vez más fuerte para tomar las riendas del equipo australiano. No sería la primera vez de loco en una Copa del Mundo. En Corea-Japón 2002 dirigió al albiceleste. En 2010 fueron los chilenos los que danzaron en la pista verde bajo las órdenes del rosarino. Considero mis 3 años y medio en Chile un regalo de la vida. Su forma de ver el fútbol, su estilo de juego, sus declaraciones en las conferencias de prensa hacen que Bielsa jamás pase desapercibido. Una nueva locura se cocina, Bielsa y Australia. La decisión deberá ser tomada pronto, en menos de lo que dura un tango. Andando por el mundo y haciéndome el camino, andando de rodillas, por eso. Es todo desde Moscú. Regresaremos la próxima semana con más de Latitud Rusia, con algo del zar Alejandro III, con algo mucho del muy complejo de entender mundial de Italia 34, entre fascismo, entre Mussolini y todo lo que lo rodeaba. Regresaremos con Latitud Rusia. Gracias por su compañía. Hay mucho más que decir desde Rusia y para Rusia 2018.